Bueno, muy buenas tardes a todos. El día de hoy, pues Sigma agradece su participación en esta charla que tiene como título Actualización en microbiología, metodologías, procedimientos y las últimas guías del año 2023. Me presento, yo soy Daniela Castro, yo soy una de las bacteriólogas de soporte técnico de Sigma Control y Calidad. El día de hoy tenemos al doctor Diego Fernando Fosa, microbiólogo y bioanalista de la Universidad de Antioquia, especialista en microbiología médica, coordinador del Laboratorio de Biología Molecular de la Clínica Shayo y jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de La Sabana. Entonces, doctor Diego, lo escuchamos. Bienvenido el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a Sigma por la invitación y muchas gracias a todos los participantes que están a esta hora aquí reunidos. Voy a compartir mi pantalla. Permítanme un segundo. ¿Me confirman si ahí ven mi presentación? Sí, doctora, ahí se ve bien. Sí, ahí ya estás preguntando. Listo, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer una breve actualización en microbiología, revisando algunas metodologías, procedimientos y algunas de las actualizaciones que se hizo de la guía CLCI. Presento mi conflicto de interés. Entonces ya está la agenda del día de hoy. Entonces vamos a empezar con esas nuevas metodologías en microbiología, pero vamos a hacer como un repaso a lo largo de qué tenemos, ¿sí? Desde lo convencional hasta las nuevas tecnologías que cada vez están saliendo, están innovando. Entonces, para empezar, vamos a mirar cuáles son esas metodologías que actualmente tenemos, que son esas metodologías convencionales, ¿sí? Donde tenemos sistemas automatizados que nos permiten identificar el microorganismo y nos permiten tener el perfil de susceptibilidad antimicrobiana, ¿sí? Existen diferentes plataformas como Vitec 2 Compact, Microscan, ITR, Mindray, entre otros, y muchos de estos principios en los cuales se basan para identificación es por colorimetría, por reacciones bioquímicas de cada una de las bacterias, de acuerdo a unas tarjetas en donde vienen esas reacciones bioquímicas, ¿sí? Y también tarjetas de susceptibilidad en donde vienen diferentes concentraciones de los diferentes antimicrobianos, ¿sí? Entonces, tenemos el sistema automatizado, los diferentes medios de cultivo y además tenemos métodos manuales para hacer la confirmación de diferentes mecanismos de resistencia, algunas pruebas confirmatorias, ¿sí? Entonces, muchas es discodifusión para hacer algunas pruebas confirmatorias de Blé, pruebas confirmatorias de doble disco, como test de sinergia con ácido borónico, con EDTA, pues que ya sabemos que presentan algunas fallas. Y también tenemos el métodos enzimáticos para confirmación, en este caso, de carbapenemasas como el método CARBA-NP. También tenemos una gama amplia de cromagares que nos permite recuperar ciertos microorganismos. En la mayoría de casos son multiresistentes. Hay cromagares que son para Blé, otros que son para carbapenemasas, otros que son para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Entonces, es amplia esa variedad de medios que tenemos disponibles en el mercado, ¿sí? Y cada vez esto va avanzando, ¿cierto? Y tenemos y conocemos diferentes equipos que van enfocados a hacer ese laboratorio de microbiología cada vez más automatizado, ¿sí? Entonces tenemos equipos que nos permiten hacer siembras automatizadas en donde hacemos el cargue de los diferentes tipos de medios de cultivo, ¿sí? Cargamos los tipos de muestras, como en este caso el equipo Previsola de Biomerie, donde va a ser esa siembra en los diferentes tipos de medios que le programemos, ¿sí? Pero eso también se está renovando cada vez más, ¿sí? Una de las nuevas metodologías es este equipo diseñado por Copan y en alianza con Biomerie, es el equipo Colibrí, en donde cada vez también es más robotizado porque permite, entonces le cargamos los medios de cultivo, ¿sí? Va a ser la siembra, pero esta siembra ya no es la siembra radial que hacía el equipo Previsola, sino que es una siembra
con ASA y lo va a hacer por agotamiento, ¿sí? Luego va a hacer el marcaje, bueno, todo el registro de estos tipos de muestras y los medios que necesita, y lo va a llevar a otro complemento que es el WashLab, que es un sistema más robusto para laboratorios de microbiología mucho más grandes, donde tiene diferentes incubadores a diferentes temperaturas, ¿sí? Y los va a transportar por diferentes bandas. ¿Cómo se complementa esta solución con esto? Es un software que se llama Phenomatrix, también lanza estas dos entidades, en donde ya implementando cada vez más inteligencia artificial y diferentes algoritmos, nos permite que el usuario, los microbiólogos, podamos revisar en pantalla, simplemente en pantalla, poder estar mirando esas placas de cultivo en alta resolución, ¿sí? Y podamos ver los diferentes cultivos que están ahí, y observando los diferentes crecimientos. Podemos, él también puede ir mirando, hacer el conteo de esas colonias y hacer también reconocimiento de especies, por lo menos, o de géneros, sobre todo, para ir, digamos, ir clasificando y nosotros podamos ir mirando. Entonces, posterior a eso, este Phenomatrix también tiene algoritmos muy avanzados que nos permiten, entonces, de esos medios, de todos esos medios cromogénicos, nos permiten ir haciendo esa detección de microorganismos específicos. Puede reconocer Staphylococcus aureus, puedes reconocer según la programación que le hagamos protocolos de hemocultivos y diferentes tipos de crecimientos en los diferentes medios, ¿sí? Y luego también nos permite entonces seleccionar con el software las colonias que podemos trabajar, ¿sí? Y a las cuales le vamos a hacer identificación, ¿sí? Y le vamos a hacer también susceptibilidad. Identificación nos puede también, nos adelanta la fase también de colocar estas colonias directamente en la placa de Malvitov o equipo de espectrometría, y también de las colonias ahí seleccionadas, como vemos en la pantalla, puede preparar la suspensión de esas colonias para poder realizar el antibiograma. Entonces, cada vez, como pueden ver, esto es avances cada vez en el área de microbiología para poder agilizar los procesos de manera mucho más ágil y rápida, ¿sí? Luego, entonces, pasamos a las técnicas de proteómica, donde nos permiten hacer identificación y antibiograma, ¿sí? Existen igual diferentes plataformas de espectrometría de masas, de los más conocidos como Bruker, el nuevo de Biomeria Bytec MS Prime, y marcas que están llegando al mercado como CBU, donde es una marca china. También todos cuentan con amplias bibliotecas de microorganismos, algunos cuentan con kits de reactivos que vienen listos para su uso, y en el caso de CBio tiene diferentes kits que están separados, tanto un kit que es para bacterias, un kit pues, que es para miceliales o levaduras, otro que es para micobacterias, ¿sí? Y cada vez más entonces estos equipos de espectrometría se están haciendo ensayos para evaluar la susceptibilidad antimicrobiana, ¿sí? Múltiples artículos y autores han hecho estos ensayos en donde ponen las colonias, ¿sí? Tanto de bacterias o de levaduras, hacen una resuspensión en una solución del antibiótico que queremos evaluar o en la cual nos puede marcar o un antibiótico marcador que nos permita definir si es o no, o tiene o no tiene un perfil de resistencia determinado. Entonces, en este caso, colocaron betalactámicos para ver si hay hidrólisis, sí o no, de ese betalactámico, para poder evaluar si tiene entonces esas betalactamasas ahí presentes. Hay diferentes protocolos, en este caso, una pequeña incubación de 1 hasta 3 horas a 37 grados centígrados con betalactámicos, colocamos en la placa y llevamos el equipo de espectrometría y empezamos a evaluar los picos, si hay o no esa hidrólisis del antimicrobiano que le colocamos ahí. Posterior, la inmunocromatografía, pero que existe hace ya muchos años, pero esto ha tenido un auge en los últimos años, y este artículo publicado el año pasado, donde nos habla de esa revolución de las pruebas de inmunocromatografía o de lateral flow, ¿sí? Y miren que son utilizadas en diferentes áreas, ¿sí? Pero miren
el uso clínico que ha tenido a través de los años, miren la tendencia en la parte clínica o médica del uso o del diseño de estas pruebas de lateral flow y seguido en la parte de alimentos. Entonces miren que cada vez se están diseñando más este tipo de pruebas y se han diseñado en diferentes o para diferentes target o diferentes microorganismos. Entonces, por ejemplo, para identificación, y ya conocemos las pruebas más antiguas para identificación de ciertos antígenos de bacterias, en este caso un Streptoa test, ¿sí? De un frotis de garganta para ver si está presente Streptococcus pyogenes ahí invadiendo en faringe. Luego entonces fueron saliendo también inmunocromatografía para pruebas de resistencia antimicrobiana, en donde hay diferentes tipos o evalúa diferentes mecanismos, ¿sí? Y también diferentes pruebas de lateral flow para hongos. Tenemos las pruebas de galactomanano, que a diferencia, digamos, de la prueba de galactomanano por ELISA, esta va a ser una prueba mucho más rápida porque sale alrededor de los 30 minutos. Y algo que les voy a hablar más adelante, pruebas de lateral flow enfocadas para Candida auris, que cada vez está aumentando a nivel mundial. Entonces, estas pruebas de monocromatografía, solo para recordar, son ensayos tipo sándwich de doble anticuerpo de flujo lateral, ¿sí? Que los antígenos que le estamos adicionando, o sea, los antígenos que van ahí en la muestra del paciente o en esas colonias de ese microorganismo, mejor dicho, están las beta-lactamasas, por ejemplo. Esas migran por esa membrana de nitrocelulosa y van a formar, es un complejo con esos anticuerpos que están pegados ahí en esa membrana y esos anticuerpos están coloreados, ¿sí? Con partículas de oro coloidal y forman ese complejo y se va formando una banda visible, ¿sí? Y son pruebas rápidas, fáciles de usar y realmente son económicas a diferencia, pues, o comparándolas con técnicas moleculares. Entonces, enfocándonos en las pruebas de lateral flow para resistencia, tenemos para detectar enzimas de carbapenemasas, de detectar BLE, genes de resistencia hacia vancomicina, como VAN-A, VAN-B, y últimamente están diseñando pruebas para carbapenemasas en Acinetobacter. Entonces, aquí tenemos diferentes marcas de lateral flow para carbapenemasas, ¿sí? Y que es importante aquí, siempre le recomiendo, cuando hagan evaluación de esas técnicas, que miren las variantes que por inserto, que deben venir especificadas ahí, cuáles variantes de cada una de las carbapenemasas me puede detectar, ¿sí? Porque siempre hay algunas pequeñas variaciones entre marcas, entonces es importante que ustedes vean en el inserto cuáles son esas variantes que permite reconocer mi cassette. Igualmente, entonces, tenemos para VAN-A y VAN-B diferentes publicaciones en donde validaron este tipo de metodologías enfocadas sobre todo para enterococos resistentes, ¿cierto? A vancomicina, donde eran portadores del gen VAN-A o VAN-B, que igualmente en 15 minutos obtenemos estos resultados de estas pruebas de inmunocromatografía, ¿sí? Y entonces, mucho que a veces se cuestionan y hay diferencias de cómo aplicar estas pruebas de lateral flow, ¿sí? O cuál es el algoritmo al cual yo me debo adherir para poder que realmente me funcione muy bien y sea costo efectivo. Entonces, hay diferentes publicaciones que yo siempre muestro estos dos artículos como ejemplo, en donde el ensayo de entrada para confirmar esa sospecha de ese productor de carbapenemasa es el lateral flow de entrada, ¿sí? Cuando da positivo, listo, ya tengo la carbapenemasa detectada y confirmada, ya sé cuál de las enzimas es, pero cuando entonces me da negativo, ¿sí? Como en estos dos casos, una sugerencia que hacen los autores es la prueba de inactivación de carbapenémico, ¿sí? O en otros protocolos es hacer la prueba enzimática del carbo-NP que les comenté al inicio. Cuando entonces da negativa, ya sabemos que no hay carbapenemasa, ¿sí? Y si da positivo esta prueba, entonces ya debemos sospechar en una de las carbapenemasas que no son frecuentes o son infrecuentes y que no están como blanco o target en esas pruebas de lateral flow, ¿sí? En algunas otras instituciones se comienza con el método CARBA-NP. Si les da positivo, ahí sí ya pasan a hacer inmunocromatografía. En mi institución lo evaluamos y desde el inicio no lo trabajamos así porque, digamos, somos un país endémico para KPC y carbapenemasa ya ahora en general. Y en
empezar por carbon-NP en una región que somos endémicos y hay alta circulación, tenemos un 85% que es fijo, seguro que vamos a detectar una carbapenemasa, y un 15% más o menos hemos visto en donde son otros mecanismos diferentes a un método enzimático. Puede ser otro tipo de mecanismo, como cierre de porinas o bombas de flujo. Entonces, entran con carbon-NP y luego con cassette, preferimos invertirlo y empezar, como lo sugieren esos protocolos, empezar por el cassette, ¿sí? Lateral flow, y si ya en los casos específicos los poquitos quedan negativos, ahí sí le hacemos el carbon-NP para ver si no es una carbapenemasa diferente. Pero bueno, esto es a criterio de cada una de las instituciones que lo pueden evaluar con el comité de infecciones, con su equipo de prueba. Y siguen desarrollando cada vez más cosas, diferentes empresas, en este caso Biotech, en marca francesa, en donde están ya prontamente el desarrollo de inmunocromatografía para estas carbapenemasas en Acinetobacter, ¿sí? Porque recuerden que las carbapenemasas en Acinetobacter, las que circulan, son muy diferentes. Los más frecuentes en Acineto son las tipo OTSA y algunas NM. Entonces, ese cassette va enfocado a detectar diferentes tipos de OTSA. Van A y van B. También tenemos o van a desarrollar cassette para rápida detección de 5 subtipos de Candida auris, que como les decía, cada vez está aumentando y necesitamos herramientas para poder detectar rápidamente Candida auris. Y también dispositivos que nos van a permitir concentrar esas bacterias, estas bacterias multiresistentes, a partir de muestra clínica directa, ya no esperando la colonia, sino desde la muestra, un dispositivo que pronto lanzarán para poderlo, que me permite concentrar y correr en el cassette y obtener resultados mucho más rápido. Esto fue presentado en el congreso de ECMI, mostrado en el stand de la empresa como tal. Luego entonces pasamos a las pruebas moleculares, ¿sí? Y aquí hay un auge impresionante de plataformas moleculares y a raíz de pandemia mucho más. Y hay diferentes tipos de plataformas, unas que son monoplex o un solo blanco molecular, o hay pruebas que son múltiples para diferentes tipos de targets o patógenos, y las pruebas de DNA, de microarray por hibridación, que son chips que yo los puedo ver también visualmente. Entonces, rápidamente hablaré de algunas de ellas. Entonces, de las pruebas monoplex, uno de los más conocidos y a nivel mundial es la plataforma de Ginesper, de Cepheid, y por el lado de la prueba de identificación de tuberculosis, y donde recientemente lanzaron el cartucho XDR, ¿sí? Que me permite detectar mutaciones asociadas a medicamentos de segunda línea en tuberculosis, resistencia a isoniazida, fluoroquinolonas, amicacina, kanamicina, capromicina y etionamida, y en una sola prueba. Entonces, Casa Matriz recomienda hacer este flujo de trabajo en donde se hace la detección de NTV Ultra y es positivo, pues pasamos a hacer entonces la prueba de XDR para ver si hay o no resistencia a la segunda línea y poder así optimizar ese tratamiento. A veces también, si hay casos en donde salió tuberculosis detectada, pero está sensible a rifampicina, pero hay alto riesgo, ¿cierto? Sospechamos alguna monoresistencia que ya se ha presentado esos casos. Entonces, también se puede evaluar el cartucho XDR para ver si hay alguna variación, porque ya están circulando ese tipo de casos en nuestro medio. Tiene diferentes plataformas, el cartucho CarbaR también que me detecta las principales 5 carbapenemasas circulantes, cartuchos para Clostridium difficile, MRSA, Van A también tiene, y la segunda plataforma que les quiero mostrar es, que también es monoplex, es la plataforma de Genius de Elitech, donde es un equipo también que me permite hacer la extracción, purificación, PCR y amplificación de diferentes pruebas a la vez, porque contiene o está diseñado con 12 termocicladores allí al final, que me permite testear o puede montar diferentes ensayos a la vez, ¿sí? Y tiene un panel un portafolio muy amplio de ensayos donde unos van dirigidos a trasplante, enfermedad de transmisión sexual, enfermedades respiratorias,
diferentes genes de resistencia también. Y está validado y una de las plataformas moleculares que tiene más matrices validadas desde Casa Matriz. Luego pasamos entonces a las pruebas de PCR múltiples, en donde me permite detectar diferentes patógenos en una sola muestra, en un solo cartucho. Plataforma pues mayormente conocida, la plataforma de FilmArray de bioMérieux, en donde en el cartucho, después de hacer un análisis, ¿sí?, de esa muestra y hacerla diferentes procesos de PCR, finalmente va a ser un pegado a las ondas para que el equipo lo pueda detectar según lo que haya amplificado y se haya pegado ahí a las ondas, ¿sí? Y uno de los ejemplos del panel, de todas las pruebas, porque tiene diferentes tipos de paneles, está el panel de neumonía, en donde detecta todos esos microorganismos entre bacterias atípicas, ¿sí?, algunos virus también, y genes de resistencia. Y esto también están sacando avances, próximamente van a lanzar, en Europa ya lo lanzaron, el equipo Spot5, por ahora el panel respiratorio, en donde es un equipo mucho más compacto, mucho más pequeño, como lo pueden ver ahí, y se puede acoplar a 4 módulos. ¿Cuál es lo novedoso de esto? Que permite hacer la detección, ¿sí? La prueba dura solamente 15 minutos, a diferencia de las otras pruebas que puede durar 1 hora, hora y 15 de los paneles convencionales. Por Spot5 ya se puede detectar en 15 minutos y mayor cantidad de pruebas. Por ahora, como les digo, el panel respiratorio es el que está en desarrollo, pero por ahora, está con 15 blancos o 15 microorganismos, y próximamente están desarrollando bajo esta versión los otros paneles con el fin de obtener un diagnóstico mucho más rápido. Plataformas también que están como PCR múltiples, está la plataforma Univero de Curetis, donde también tiene paneles similares a la plataforma de FilmArray. Miren, estos son los diferentes paneles que tiene adicionales. Tiene un panel para infección de tracto urinario y un panel de infección intraabdominal. El panel que ustedes ven aquí arriba es el panel para infección intraabdominal, donde también nos va a permitir detectar diferentes tipos de infecciones por anaerobios. Y el panel de aquí abajo es el panel de sepsis, en donde una de las diferencias también es la detección en esa misma botella hemocultivo positivo y tenemos sospecha de algún hongo. Ahí nos permite recuperar o detectar aspergilos, y hay diferentes tipos de cándidas también. Importante también que los genes de resistencia, una pequeña diferencia también es los genes de resistencia, tiene un número más amplio de genes en comparación con la otra plataforma. Entonces, simplemente aquí, para cada vez que ustedes evalúen las plataformas que quieran adquirir, importante ver el tiempo de detección. En este caso estamos comparando en esta tabla las dos plataformas. En una plataforma se puede demorar hora y 15, en otras puede demorar 5 horas. El tiempo de montaje, si son igual, 15 minutos. Y tenemos que ver entonces y comparar los diferentes blancos. En este caso, pues, hay virus, pero en este caso de la plataforma Univero no tiene target virales. Pero sí tiene, como les mostraba, un panel de detección de uno de los hongos miceliales. Otras plataformas es la PCR múltiples por la marca Kiagen, el Kistat, donde también utiliza unos paneles, también son múltiples, en tracto respiratorio alto con COVID, panel gastrointestinal y el panel meningitis, ¿sí? En este caso, muestro aquí el ejemplo, el panel gastrointestinal, muy similares, siempre van a ser los microorganismos en todas estas plataformas, pero también es una plataforma rápida, está pues soportada en múltiples artículos con muy buen funcionamiento. Una de las últimas, digamos, plataformas de PCR múltiples, el Molecular Mouse, de la empresa Alifat de Italia, en donde miren el tamaño totalmente compacto y utiliza unos microchips para poder realizar ahí la PCR, ¿sí? Solo se coloca una microgota de sangre, tiene varios cartuchos para sangre y para COVID también. Y estos son los diferentes microorganismos, los tienen separados por si son gram negativos, si son gram positivos, si hay levaduras,
según lo que observemos en esa botella de hemocultivo positivo y en lo que veamos en el GRAM, pues montamos uno de esos chips y el tiempo es sumamente rápido también. Y las otras plataformas que les comentaba, el DNA microarray e hibridación, les comentaba la charla pasada, equipos que me permiten hacer detección o chips que me permiten hacer detección de 5 especies bacterianas y 56 marcadores de resistencia, que es el nuevo kit de la empresa Vitro y en Colombia distribuida por Labtronis, en donde son PCRs múltiples, ¿sí? Que no se necesita extracción de DNA diferente, se puede utilizar diferentes tipos de muestras, son rápidos alrededor de 3 horas y media, obtenemos el resultado y el flujo de trabajo es fácil. Esta es la plataforma totalmente automatizada donde podemos montar 12 diferentes pruebas de estas. Y este cartucho que les menciono, MDR, estos, digamos, en el mercado es el cartucho con más genes de resistencia, con más marcadores de resistencia, y como pueden ver aquí, hay diferentes genes que van enfocados a betalactámicos, a vancomicina, diferentes cefalosporinas, diferentes tipos de carbapenemasas y de oxa, que es como lo más completo también. Evalúa también resistencia a macrólidos, aminoglucósidos, sulfonamidas, quilnolonas, también muy importante, colistina detectando MSR1, MSR2, y estos son los 5 bacterias que detecta. Entonces, como para hacer la confirmación de resistencia. Entonces, miren que siempre hay una diferencia y tenemos que evaluar muy bien. Estas plataformas múltiples es cuando ya hablamos del diagnóstico sindrómico, ¿sí? En donde lo convencional, ¿sí? En donde empezábamos, digamos, a partir de una coloración de Gram, pero solo observando no tenemos el diagnóstico completo del microorganismo, pues estábamos dando una terapia antibiótica que iba a durar por varios días hasta que tengamos la identificación y susceptibilidad, ¿sí? Y ahí sí podíamos dar entonces, o darle esa terapia antimicrobiana dirigida, y va a tardar mucho, ¿sí? Ya con todas estas pruebas, ¿sí? Del diagnóstico sindrómico, ¿sí? ¿Qué es el diagnóstico sindrómico? Es cuando un paciente presenta un montón de síntomas, ¿sí? Y signos inespecíficos. El clínico, ¿cierto? Se va a interrogar porque no sabe, basado en estos síntomas tan inespecíficos, qué es lo que podría tener, ¿sí? Todo se basa en una terapia empírica que tal vez no va a funcionar. Se piden múltiples test al tiempo, que muchos de ellos pues pueden durar horas, pero otros test pueden durar días, porque a veces se pueden remitir esas pruebas. Pero entonces el diagnóstico sindrómico nos permite que en esa misma prueba, alrededor de 1 o hasta 3 horas, según la plataforma que utilicemos, podemos hacer la detección de múltiples reacciones en una misma prueba, en un mismo tubo. Esa es la gran diferencia. Entonces, cuando aplicamos estas pruebas de diagnóstico sindrómico, miren que a la hora, 3 horas, nosotros ya podemos, el mismo día de atención del paciente, dar una terapia antimicrobiana dirigida o efectiva. Y otra de las que se está mencionando cada vez más es la PCR digital, ¿sí? ¿Y qué es la PCR digital? Aquí hago la diferencia entre la PCR normal y la PCR digital. Entonces, la PCR normal, vamos dirigidos hacia uno o varios blancos, hace la amplificación, me va sacando unas curvas, ¿sí? Es una prueba rápida, pues entonces aquí evalúo si está presente o no está presente ese DNA o RNA según el microorganismo, ¿sí? ¿Qué pasa en la PCR digital? Entonces, preparo igual la reacción, ¿sí? Va a utilizar unos nanoplatos, ¿sí? Donde tiene, digamos, miles y miles de pocillos aquí, de nanopocillos. Y digamos, ese DNA va a caer en alguno de esos nanopocillos ahí contenidos y se puede hacer la detección. Entonces, por ejemplo, acá, donde marca las zonas verdes, ¿cierto? O donde se marcan incluso aquí estos pocillos, miren que donde a veces van a quedar pocillos en donde no hay DNA, ¿sí? O RNA, y ahí no va a haber detección. Pero al tener múltiples pocillos ahí, me permite como que el DNA, ¿cierto? Estos microorganismos se repartan en esos nanopocillos y yo puedo hacer la detección. En algunos va a haber varias cadenas de DNA, en otros hasta 3,
y esto lo va a mapear el equipo completamente y me lo va a arrojar como en fluorescencia y me puede cuantificar, ¿sí? Una cuantificación absoluta y decir el número real de copias. Esto incluso aplica mucho para muestras que realmente busquemos microorganismos que estén en muy bajo volumen. Entonces, estas técnicas de PCR digital me las permiten como amplificar mucho más o poderlo detectar mucho más fácil. Luego, entonces, nuevas tecnologías, ¿sí? Diferentes tecnologías son algunas basadas en resonancia magnética a partir de muestra directa, como el T2 scan, citometría de flujo también, por FastNow para hacer la susceptibilidad antimicrobiana en cuestión de 3, 4 horas. FISH y microscopía también para evaluar, muchos son enfocados entonces para evaluar esa susceptibilidad antimicrobiana, ¿sí? Pero dos de los que les voy a hablar recientemente y que también se mostraron en Europa, es este equipo nuevo que es Byte Reveal y ID1. Este Byte Reveal lo que hace es que en muestras de hemocultivos, ¿sí? Estos hemocultivos positivos los sembramos en estas placas, ¿sí? Son placas especiales, y lo ponemos en el equipo y nos permite hacer o obtener su antibiograma, ¿sí? En cuestión de 5 horas, ¿sí? ¿Cuál es su principio? Estos pocillos, ¿sí? Esta placa, ¿sí? Contiene esos pocillos en donde tiene diferentes sensores de moléculas pequeñas que las bacterias van a ir soltando unos compuestos volátiles y que cada vez van a ir soltando estas bacterias a medida que crecen o no crecen, ¿sí? A medida que crecen, entonces, en presencia de esos antibióticos, entonces van a van a eliminar más compuestos y esto por nanotecnología, porque eso ya tiene nanotecnología en su desarrollo, empiezan a detectar esos cambios de color del sensor informando el crecimiento. Y esto entonces al final me permite determinar esa concentración mínima inhibitoria. Entonces me va a sacar estas curvas, por ejemplo aquí, de una E. coli, ¿cierto? Evaluando resistencia o no a meropenem y evalúa entonces la MIC. Según las curvas que vaya sacando de cada uno de los sensores que tiene ahí por color, que ahí le señalo, me va a sacar la MIC a ese antibiótico, en este caso de meropenem. Ya hay múltiples artículos que han estado evaluando esto, pronto llegará a Colombia. Otra tecnología también, ID1 de la empresa Halifax de Italia, es una novedosa tecnología que identifica los espectros bacterianos, ¿sí? Como buscando la huella digital molecular de los microorganismos, que ese fundamento de la técnica es basado en que cada bacteria va a generar un espectro cuando se produce o se le arroja rayos infrarrojos, ¿sí? Entonces ellos van a causar unas vibraciones de sus enlaces químicos y cada especie tiene un espectro, de acuerdo a esas vibraciones y de acuerdo a sus enlaces químicos, tiene un espectro específico, único, similar o similar a una huella dactilar. Entonces, es rápido, no necesita reactivos, solamente colocamos con el asa colocamos una pequeña porción de colonia y en un minuto puede identificar los microorganismos sacando el espectro ahí en el software. No hay que, simplemente se limpia con alcohol aquí como esta pantalla o esta base y se sigue identificando. No necesita reactivos, que es lo interesante. Inteligencia artificial, que cada vez también nos llega y en diferentes contextos, entonces también en el campo de la microbiología, la inteligencia artificial se está aplicando en microscopía o para hacer detección de bacterias, en hongos, o también incluso aplicada a resistencia antimicrobiana. Les traigo aquí dos ejemplos para mostrarles en el campo de hongos o de levaduras, y ya se publican diferentes artículos y diferentes metodologías en donde han ensayado por inteligencia artificial y redes neuronales para hacer detección rápida de diferentes microorganismos. En este caso, ¿sí? Hacían detección según la morfología del tipo de las blastoconías ahí presentes, podían detectar qué tipo de candida era. En este caso, miren aquí, Candida albicans, Candida gravata, Parapsilopsis. Entonces, uno de los
campos es poder identificar este tipo de levaduras, como ya hay plataformas en donde evalúan también en cuanto a bacterias, puede identificar qué tipo de microorganismo es. También en microscopía, enfocando o pensado en malaria o estos hemoparásitos, también hay diferentes estudios y hay diferentes ya plataformas que han diseñado para evaluar presencia o no de malaria. Entonces, obviamente esto lleva a un proceso amplio de banco de imágenes, luego fabrica esos algoritmos para hacer la detección. Entonces ya finalmente estas plataformas pueden evaluar si está o no está presente ahí los diferentes estadios parasitarios de malaria. Microbiología, como alguna vez les comentaba, también en plataformas diseñadas para evaluar discodifusión, simplemente con el dispositivo celular, y mide automáticamente el halo, y finalmente me podía sacar, digamos, la interpretación sensible intermedio resistente, según, digamos, las guías LSI o EUCAS que tenga pues la plataforma. Entonces, la inteligencia artificial cada vez está mucho más aplicada en el campo de la microbiología. Segundo parte de nuestra agenda es revisar algunos procedimientos, y vamos a revisar estos 5 procedimientos de forma rápida, en donde una parte es evaluar los cultivos líquidos, la tamización rectal, que cada vez está aumentando más, cómo es el proceso que ahora está recomendando la CLSI para hacer antibiograma por discodifusión de botellas de hemocultivo positivas, identificación directa de hemocultivos a través de pellet, ¿sí? Y pruebas de nefrometría más lateral flow que les quiero comentar en esta tarde. Entonces, simplemente para recordar, los cultivos líquidos corporales por nefelometría, por el equipo HBL que tenemos, pues nosotros tenemos la experiencia ya de varios tiempos, de mucho tiempo, en donde el principio de la nefelometría es medir la luz dispersada, ¿sí? Que le llega al frasco que está aquí contenido con un caldo, un medio líquido, ¿sí? Depositamos la muestra y las diferentes láser van a empezar a arrojar unas de luz, y si hay mucha, digamos, o hay un buen crecimiento bacteriano, entonces esa luz se va a dispersar, ¿sí? En diferentes ángulos, y ya otros detectores van a tomar o van a leer esa refracción de esa luz, y van a sacar entonces estas curvas cuando hay un crecimiento que es positivo en ese vial. Entonces, esto se aplica a orocultivos, pero cada vez más está creciendo esta técnica para poder sembrar líquidos corporales, ¿sí? Líquidos estériles, en donde vamos a adicionar 500 microlitros de la muestra del líquido, y vamos a agregar un suplemento que es para en los casos de poder recuperar Neisseria y hemófilos, ¿sí? Adicionamos 200 microlitros y llevamos a incubación. ¿Cuánto tarda la técnica? En más o menos 8 horas. Tenemos el reporte en 8 horas, ¿sí? Entonces, brinda una rapidez de resultados versus el cultivo convencional, porque recuerden que el cultivo de líquidos estériles a veces lo podemos reincubar hasta 72 horas, pero poderle informar al médico que en 8 horas el líquido está totalmente negativo es muy buen tiempo para implementar, ¿sí? Adecuados tratamientos terapéuticos, ¿sí? Nos va a reducir el tiempo de hospitalización, ¿sí? Y esto va a ser decisivo para el paciente también para pues, tener su terapia adecuada. Diferentes líquidos están validados: el líquido cefalorraquídeo, pleural, sinovial, acítico, y ya otras muestras especiales como muestras de conservación de medios de transporte, de conservación de córneas. Tamización rectal, entonces, recuerden que hacemos tamización rectal sobre todo para búsqueda de portadores de microorganismos de enterobacterias productoras de carbapenemasas, ¿sí? O microorganismos productores de carbapenemasas. Entonces, estos son los parámetros o digamos, el checklist que hacemos siempre desde el servicio de urgencias para ver si el paciente cumple o no cumple criterios para poderle hacer la tamización. ¿Cuáles son esos criterios? Paciente con antecedente de colonización o infección por microorganismos multiresistentes en los últimos 12 meses, ¿sí? Se ha colonizado o infectado en los últimos 2 meses, se le hace entonces tamización. Otro,
otro ítem es paciente, ¿sí? Que tuvo una estancia hospitalaria superior a 24 horas en los últimos 6 meses, ¿sí? O que fueron remitidos a otras instituciones como otros hospitales, centros de cuidado intermedio, hogares geriátricos, ¿sí? Donde tuvieron una estancia igual a también de 24 horas en adelante, entonces también hay que hacerle tamización rectal. Otro también es, o bueno, pacientes que han sido o están hospitalizados en unidades de cuidado intensivo, se toma secreción orotraqueal si el paciente se encuentra en intubación e hisopado rectal. Nosotros tenemos este protocolo en Clínica Chayo para poder evaluar sus pacientes de UCI si también se me están colonizando semanalmente. Esto se toma esto es una estrategia de tamización semanal a los de UCI. Cuando si tenemos por protocolo que se debe realizar un solo hisopado cuando el paciente no tenga antecedente de colonización o infección previa o nunca pues ha tenido estos factores. Pero paciente que sí tuvo y el primer hisopado salió negativo, sí se le debe repetir por lo menos a las 48 horas o 72 horas, repetir ese hisopado rectal para poder evaluar que realmente no se nos vaya a pasar ese paciente colonizado. Y hay diferentes estrategias o metodologías para poder hacer tamización. Nosotros siempre evaluamos hace mucho tiempo los agarres cosmogénicos para carbapenemasas, la técnica HBL que tiene su kit para detección de carbapenemasas y técnicas moleculares como Carba-R, también diferentes, digamos, sensibilidades, diferente precio, pero entonces esto ya queda a decisión de cada institución y que sea costo efectivo para la institución por cuál metodología escoge. Nosotros tenemos entonces la metodología por HBL, nosotros hacemos este procedimiento, ¿sí? Donde tomamos 2 hisopos, ¿sí? En solución salina, damos vortes a esa muestra y hacemos el procesamiento en el vial de HBL carbapenemasa y agregamos el suplemento el reactivo, llevamos al equipo y más o menos en 6 a 7 horas obtenemos el resultado. Entonces, cuando hay microorganismos resistentes, o sea, que resistieron a estos carbapenémicos que están ahí en ese reactivo, entonces me va a salir una curva positiva, ¿sí? Un crecimiento positivo, me va a dar un recuento, entonces obtengo este vial con turbidez, ¿sí? ¿Y qué hemos hecho? Y les comentaré más adelante. Bajo estudios, nosotros hacemos identificación, bueno, hacemos la siembra, hacemos identificación por Malditov y de una vez pasamos a la prueba de lateral flow para tener un resultado rápido el mismo día con diferenciación de carbapenemasas. Importante que una adecuada toma de muestra, o sea, ver que esos hisopos sí tengan partículas de materia fecal, si no va a ser un falso negativo. Utilizar hisopos adecuados, ¿sí? Como nylon de Dacron, y garantizar que esto en el momento que salga la prueba, hacer un reporte rápido de estos resultados, porque pues es un dato, digámoslo, crítico para poder hacer aislamiento del paciente, que eso es lo más importante de esto. Y algo que les quería comentar es tener precaución con las colonias en los diferentes cromagares, ¿sí? Donde se recuperan estos tipos de bacilos gramnegativos productores de carbapenemasas. No todo lo que crece ahí siempre va a tener carbapenemasa. Por eso es importante, porque y dependiendo de la marca de ese cromagar, algunos van a tener fallas. Entonces, en algunos casos, sé que instituciones hacen esa tamización, solo siembran el cromagar y lo que crecen creen que ya es carbapenemasa, pero a veces no son productores de carbapenemasa, se les hace prueba molecular y resulta que aquí no hay ninguna carbapenemasa presente. Hay algunas BLE que crecen o simplemente algunos productores de esta variante de BLE SHB alcanzan a crecer en estos medios de cultivo cromogénicos, para que esto debería ser confirmado siempre esta presencia en estos cromogales. Tercer punto, de procedimientos de cultivos directos, antibiogramas directos de hemocultivos por la técnica sugerida por la CLCI y diferentes artículos ya lo han reportado, en donde ellos dicen que se puede hacer una incubación tanto para enterobacteriales o si es pseudomona, ¿sí? A las 8, incluso algunos protocolos sugieren que a las 6 horas, 8 horas, 10 horas de evaluación podrían evaluarse estos antibióticos, ¿sí?
pero, bueno, y ese es el procedimiento de cómo hacerlo, y simplemente ellos dicen que después de una buena agitación de la botella, dispensar 4 gotas, ¿cierto? En una placa de agar Müller-Hinton, ¿sí? Y también sembrarlo en un agar sangre también para poderlo evaluar también al día siguiente si estaba mixto o no o si estaba pura realmente esa muestra. Se trapea muy bien el medio, ¿cierto? Por siembra masiva y se colocan los diferentes antimicrobianos, ¿sí? En discos. Y se empieza a evaluar 35 más o menos de temperatura y entonces 8 a 10 horas o 16 a 18 horas, según las tablas que especifican ahí en la guía CLSI, empiezan a evaluar si se puede observar ya el halo o no. Entonces hay diferentes artículos también que se han basado en esta metodología y según la imagen que les traigo aquí, miren el crecimiento a las 6 horas, a las 10 y a las 24 horas, que es digamos, lo convencional. Entonces, tal vez pueden que en 6 horas en el agar sangre obtengamos, sobre todo en pseudomonas, un crecimiento lento en el agar sangre, pero ellos observaron que ya a las 6 horas en el agar Müller-Hinton sí se alcanza a ver ya crecimiento y se puede empezar a medir halos de inhibición para poder evaluar si está sensible o resistente y obtener resultados rápidos. Con enterococo fecalis a las 6 horas no es muy claro los halos, entonces sugieren que más bien se empiecen a evaluar entre las 10 horas, alrededor de las 10 horas. Pero algo que sí, algo muy, muy personal, concepto personal, pues poder evaluar, o sea, retrocedernos de la microilusión que hacemos por sistemas automatizados y empezar esas pruebas, hacerlas en disco. Nosotros hace ya un tiempo nos propusimos realizarlo de otra forma para lograr también susceptibilidad mucho más rápida, ya que disponíamos de la tecnología de nefelometría láser. Entonces propusimos este estudio en donde era un estudio prospectivo en donde realizamos 120 botellas de hemocultivos con bacilos gram negativos, ¿sí? De esos pacientes hospitalizados en Clínica Chayo, y gracias a, digamos, a la metodología de nefelometría, colocamos una pequeña porción de sangre, 10 a 20 microlitros, en un vial, HBL, puede ser el vial de líquidos o el vial de urocultivos, y lo ponemos a incubar. En 3 horas nosotros teníamos aquí una concentración, ¿cierto?, de bacterias, ¿sí? Y hacíamos 2 lavados con solución salina, centrifugábamos y obteníamos un pellet completamente puro de la bacteria. ¿Qué queríamos evaluar? Si había diferencia en la técnica convencional, o sea, el antibiograma a partir desde el cultivo, ¿sí? Desde la colonia, y si había diferencia entonces marcada en cuanto a MIC o concentraciones, si hacíamos un antibiograma directo por Vitek, en este caso, desde el pellet obtenido. ¿Qué resultados obtenimos y obtuvimos? Y pues realmente funciona muy bien. Evaluamos la identificación, ¿sí? Género y especie, coincidió 100%, no hubo ninguna variación en cuanto a identificación, ¿sí? Y empezamos a evaluar entonces los diferentes antibióticos, ¿sí? Y si había errores mayores o menores. Entonces, el índice kappa nos dio 96.64% de aislamientos, solo el 3.36 correspondió a errores menores. Recordemos que entonces aquí no tuvimos errores mayores, no tuvimos. Recordemos que las errores mayores es cuando una interpretación del antibiograma, o sea, supongamos, la prueba convencional a partir del cultivo del antibiograma me dio resistente y que en la prueba de ensayo me ha dado sensible, es un error mayor o viceversa, sería un error mayor, ¿sí? Pero los errores menores es dentro de la misma interpretación, es decir, si hay una variación de una pequeña MIC, pero en donde sigue siendo sensible o sigue siendo resistente. Entonces, solo tuvimos en estos casos de cefotaxime, amicacina y tigecilina los 3 errores menores. Entonces, fueron muy buenos resultados comparados con estas técnicas que han querido, digamos, sacar metodologías rápidas para obtener pellet por diferentes estrategias o metodologías, pero en muchos de los artículos reportados han presentado errores mayores, un buen porcentaje de errores mayores, que sí es de tener cuidado en esos ensayos.
Entonces, ¿qué logramos con eso? Poder obtener angiogramas de 12 a 18 horas directamente y haciendo este protocolo, a diferencia del protocolo convencional, pues que ya sabemos que hasta las 48 horas nos tocaría esperar para tener un resultado de identificación y susceptibilidad. Igualmente, también, gracias a la plataforma de nefilometría láser y a los kits que tiene la casa comercial para KPC y para BLE, quisimos ver si podíamos hacer una detección rápida utilizando esos kits. Entonces diseñamos este estudio aplicando también a botellas de monocultivos con bacilos gram negativos. Hacíamos este diseño, le agregábamos el reactivo, poníamos incubación en el equipo HBL y mirábamos el crecimiento. Si el vial, digámoslo así en simples palabras, el vial HBL es negativo, o sea, no había ninguna turbidez, pero el vial BLE era positivo, entonces era sospechoso de que era BLE. Entonces, por eso lo podemos reportar en un tiempo de 6 horas. Cuando ambos estaban turbios, entonces es una sospecha de que había un microorganismo productor de carbapenemasa. Entonces, poderlo informar al paciente por una técnica mucho más económica que una prueba molecular a las 6 horas fue de gran impacto. Entonces, la concordancia en detección de carbapenemasa fue del 100% y de BLE fue del 97.5%. Y evaluamos el tiempo comparamos el tiempo de las dos técnicas. Luego, entonces, identificación directa de hemocultivos, simplemente para aquí mostrarles que hay diferentes protocolos en la literatura en donde han intentado hacer esos lavados a partir de botellas de hemocultivo positivas en diferentes protocolos con varias centrifugaciones, lavados, adición de reactivos para pasarlo a identificación por maldito, ¿sí? Como pueden ver en este otro protocolo también, un poco más rápido, en donde simplemente hacían esa mezcla de la muestra con uno de los detergentes y un lavado, centrifugación, y ya pasaban a hacer el protocolo normal de malditos para hacer la identificación, ¿sí? Y así existen diferentes protocolos, también hay para levaduras. Este es un protocolo de un estudio diseñado por el doctor Andrés Ceballos aquí en Colombia, donde también diseñó un protocolo para hacer esta identificación rápida. Este es digamos, el flujo normal de trabajo, ¿sí? Donde pues es el protocolo convencional, pues nos va a demorar mucho más tiempo haciendo identificación, antiograma. Y miren aquí la identificación, haciendo una centrifugación a 4.500 revoluciones por minuto, por 7 minutos, y obtenían ese pellet, ¿sí? Adicionaban un buffer para hacer la lisis y ya hacían el proceso normal, adicionando ácido fórmico para hacer esa extracción y hacían la identificación, ganando un buen tiempo para la identificación. Es uno de los protocolos que requiere menos pasos comparado con los otros protocolos que están reportados en la literatura. Por último, entonces la infometría láser con lateral flow, es como les comentaba, que nosotros de los hisopados rectales de los pacientes, ¿sí? Que salen positivos, decidimos hacerle, ver cómo funcionaba, cómo era el desempeño, hacerle inmunocromatografía directa desde el vial. Entonces nos planteamos este estudio también, corriéndole esa prueba de inmunocromatografía para carbapenemasas para poder definir y poder saber diferenciar ese tipo de los diferentes carbapenemasas ahí presentes. Entonces, la concordancia de este método fue del 100%, o sea, las carbapenemasas detectadas por método convencional versus este diseño fue del 100%, ¿sí? Y ganaba mucho tiempo porque en 7 horas podíamos decir el paciente, y lo hacemos constantemente, pues que quedó protocolizado en nuestra institución, a las 7 horas el paciente está positivo, es portador de esta o de esta otra carbapenemasa. Entonces, esto nos ayuda y un tiempo totalmente, digamos, una ganancia de tiempo muy importante porque recuerden que cuando sale un perfil de susceptibilidad podemos hacer, o antes hacíamos las pruebas de confirmación con ácido borónico ETA, entonces esto nos llevaba a veces hasta 72 horas para poder saber si era o no era tal o tal tipo de carbapenemasa, si era serina o era una metalobeta-lactamasa, adicional de lo que hemos ya reportado también de las fallas que tienen estos métodos
de discoefusión o pruebas de sinergia con ácido borónico y EDTA. Como último punto, entonces, de nuestra agenda, algo muy breve y que quiero recalcarles, y es la actualización de las guías LCI de este año, de los grandes cambios, y quiero, a modo de, digamos, a modo práctico, poder recomendar la revisión de estas tablas que nos va a ayudar mucho para poder saber, ¿sí? Porque se sigue viendo que hay reportes de antibióticos que no aplican a ciertos microorganismos o moléculas que ya no se deben reportar o que ya salieron. Entonces, las guías LSI, recuerden que cada año se actualiza y va eliminando antibióticos que ya no están en el mercado o que ya son obsoletos, o también van modificando los puntos de corte para ciertos antibióticos, ¿sí? Hoy les quería solo recordar los puntos, digamos, o grandes cambios que se hizo. Fue la elaboración de tablas, las tablas de la 1A a la 1P, donde están distribuidos por cada tipo de microorganismo. Entonces, la 1A está para enterobacterales, la 1B para Salmonella Shigella, Pseudomonas, Acinetobacter, Burkholderia, Stenotrophomonas, y vamos a ver unos puntos claves de cada uno. Miren para también otros microorganismos como hemófilos, Neisseria, entonces viene hasta la tabla 1P, ¿sí? Que es para anaerobios gram positivos. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esta tabla? Y estas tablas son muy importantes porque también, si a veces, y eso lo podemos ver en los controles de calidad que hemos hecho aquí con Sigma, en los reportes se siguen colocando antibióticos que no se deben reportar en ciertos microorganismos o ciertas muestras, ¿sí? Entonces, estas tablas las cambiaron totalmente porque antes eran como horizontales, ¿sí? Ahora le hicieron verticales y está un poquito como más fácil de entender. Entonces, aquí los clasifican por nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4, ¿sí? Nivel 1, y grabémonos así, los nivel 1 es lo mínimo que yo, lo mínimo que yo debo reportar en ese tipo de microorganismo. En este caso, la tabla 1A es para enterobacterales. Entonces, esto es lo que debo reportar, ¿sí? Son como los antibióticos, digámoslo, como básicos que deben estar en el diagrama. En el nivel 2, son moléculas que se podrían reportar, ¿sí? Como pruebas primarias de rutina, pero esto debe ser junto con su institución o con su comité de prueba para que lo puedan evaluar si desean que sea reportado o no. El nivel 3, este es para lo multidrogoresistente, ¿sí? Ahí hacen la aclaración que son moléculas que se deben reportar en pacientes con alto riesgo de microorganismos multidrogoresistentes. Y 4, ya son las últimas opciones, y hay muchos los antibióticos que colocaron en esta columna 4, donde ya no se deben casi utilizar, o es última opción. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, enterobacterales, entonces empezamos a reportar ampicilina, cefazolina, cefotaxima, piperacilina tazobactam, gentamicina, cipro, trimetoprim. Y aquí abajo siempre hacen la aclaración en estas tablas que les voy a mostrar qué es lo que sí aplica solo para orina, en este caso cefazolina, nitrofurantoína. Entonces en el nivel 1 reportaríamos eso. Ya en el nivel 2, y ya entonces algo salió ahí resistente de ese primer nivel, entonces ya puedo empezar a reportar los de nivel 2. Entonces puedo reportar cefepima, cefuroxima, ertapenem, imipenem, meropenem, ¿sí? Porque ya algo del primer nivel me salió resistente. Pero si me salió todo el nivel 1 sensible, yo no debo reportar estos del nivel 2. Estas columnas del nivel 2 no lo debería reportar. Si me sale entonces resistente, ¿sí? Una carbapenemasa, tal vez, entonces ahí sí puede empezar a reportar cefirocol, que todavía no ha llegado a Colombia. Reportamos ceftazidima viactam, que es la molécula que sí tenemos. Y 2, que pues esperemos si llegarán para finales de este año o el siguiente año, imipenem relabactam, menopenem y meropenem babobartam. Miren acá, doripenem, ¿sí? Ya no está en las tablas de este año, porque doripenem sale, como molécula sale de Estados Unidos y ya no la van a evaluar después. Luego, la tabla 1B es para Salmonella y Shigella. Entonces, aquí sí, de nivel 1 vamos a reportar ampicilina, cipro, levofloxacina, trimetoprim, cefotaxima o ceftriaxona.
Importante evaluar, aquí que dice O, pero deberían evaluarse las dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento muy grande de ble, tanto en Salmonella y Shigella. Entonces, yo debería tamizar las dos para poder saber si es una ble o no. Y en segundo nivel está acitromicina. Ya de último nivel donde no se debería usar son los carbapenémicos. Y miren que ya no sale aquí ácido nalidíxico, ¿sí? Ya quedó obsoleto, no entra ácido nalidíxico para Salmonella y Shigella, entonces ya no se debe tamizar esta molécula, no funciona. Luego, Pseudomonas aeruginosa. Miren los antibióticos, ¿sí? En el primer nivel que debemos reportar, ceftazidima, cefepime, piperacilina, tobra, cipro, ¿sí? Y ya en segundo nivel, imipenem y merope. Miren que qué pasó con Astronan, ya lo fueron dejando en el cuarto nivel, o sea, donde ya casi casi no utilizarse, ya no es considerado un buen antiseudomónico, entonces no tiene buena efectividad, entonces lo fueron dejando ya ahí de lado. Y cuando es multiresistente, pues entonces tenemos las moléculas para los multidrogos resistentes. Amicacina es la única que se puede reportar y miren aquí en orina. Y gentamicina, ya miren que ya no sale, no funciona gentamicina para pseudomonas. Burcordelia, miren que solo tenemos en el nivel 1 estos antibióticos. Burcordelia es uno de los microorganismos que nos tenemos pocas opciones para poderlo tratar, solo podemos reportar, o tenemos solo estas moléculas, mejor dicho, para reportar. Estenotrofomonas igual, entonces, de entrada, levofloxacina, minociclina y trimetoprim, ¿sí? Ya en tercer nivel, si es multiresistente o sale resistente a esto, pues cefidrocol, pero no lo tenemos, ¿sí? Y de último, entonces ya sacaron ceftazime porque no funciona bien en estenotrofoma. Asimismo, entonces para que sigan, digamos, es para estarlo revisando y estén lo estén en constante evaluación mientras nos vamos grabando qué sí se debe reportar y qué no. Y miren, igual, estafilococos tenemos acá, acitromicina, sí, otros macrólidos, clindamicina, oxacilina, junto con su prueba de cefoxitin, trimetoprim y vancomicina. Ya otras moléculas de segundo nivel, daptomicina, linesolid, si ya alguno de esos salió resistente, entonces daptolineso. O tercera opción sería ya ceftaroline. Y por último, que les queremos dar enterococos, entonces empezamos con mínimo reportar ampicilina o penicilina, luego entonces empezamos a reportar vancomicina, daptolinesolid, ¿sí? ¿Qué recomiendan ellos en el tercer nivel? Streptomicina, pero recuerden que siempre streptomicina lo reservamos para molécula para tratar tuberculosis. Listo, muchísimas gracias. Lo que quería mostrarles el día de hoy. Estoy atento a sus preguntas. Bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla que nos dio a nosotros el día de hoy. Bueno, pues vamos a abrir de pronto unos pequeños minutos para un grupo de preguntas. Por favor, pues sí, pueden realizarlas por el chat. En este momento, pues estoy habilitando también los micrófonos de los participantes que deseen de pronto hacer la pregunta directamente al doctor Diego. Cualquier cosa estaré verificando acá en nuestro chat. Vamos a ver. Pues por el momento estoy verificando acá una pequeña solicitud que está realizando un doctor que nos Sí. dice, ¿será posible que me regalen el PDF de las DLCI 2023? Están diciendo. Recuerden que lo pueden consultar en línea. En línea es gratuito, ya varios recursos de la CLSI son gratuitos online. Entonces pueden entrar por la página CLSI, está como recursos gratis. Ya ahí está la guía M100, que es la que aplica para esto. La pueden consultar en línea totalmente gratuita. Bueno, perfecto. No sé si de pronto tengan alguna otra pregunta. Acá pues está habilitado el micrófono también si tienen alguna duda o inquietud. Aprovechando mientras de pronto alguien se anima.
les agradezco que diligencien el formato de asistencia que estoy compartiendo en el chat para que, pues digamos que este es un pequeño requerimiento para que los participantes reciban su certificado de participación. Al no diligenciarlo, pues efectivamente pues no les va a llegar el correo electrónico. Entonces no sé si de pronto algún participante, pues por el momento, ¿no? Sí, por ahí Buenas tardes, mi escucharle. nombre es Marcela. Es que tengo una duda referente al reporte de antibióticos en pacientes de consulta externa. La pregunta ¿es correcto que yo a un paciente de consulta externa, digamos un ejemplo, muestras de orina, urocultivos, le pueda montar antibióticos intrahospitalarios? ¿Se los puedo reportar a un paciente de consulta externa? ¿O es exclusivo el reporte para que si es de consulta externa, el reporte es solamente antibióticos de consulta externa? Lo ideal, siempre vamos a empezar como desde lo básico y así como de la misma forma como organizó CLC las tablas este año, que es un poco más fácil, en orina y en enterobacterias, que es como lo más común en orina. La tabla única es el primer nivel, entonces vamos a empezar siempre a reportar los antibióticos, los más sencillos. Ampicilina, cefalosporin de primera, máximo de segunda, ya entraremos a mirar si hay tercera, pero entonces siempre lo vamos, esto hay que evaluarlo según también el perfil, digamos, si muestra o no mecanismo de resistencia. Si ya se empieza a mostrar un mecanismo de resistencia, ya entonces nos toca ir empezando a liberar los antibióticos el del segundo nivel o la segunda columna, o si es un multiresistente, liberaremos de tercera. Pero de entrada, y si es un paciente que con una E. coli normal, una Klebsiella normalita, vamos solo a liberar los antibióticos del primer nivel, que son los antibióticos los más sencillos. Pero siempre esto hay que evaluarlo siempre con su perfil de susceptibilidad o si expresa algún mecanismo por ahí. Ok, o sea, es posible uno hacer un reporte con antibióticos intrahospitalarios cuando ya ve que el paciente se le ha hecho múltiples urocultivos y salen resistentes. Como consulta Sí. externa puedo reportar antibióticos de intrahospitalarios, ¿sí? Sí, pero dependiendo si tiene un mecanismo, porque, digamos, si ya empieza a expresar un mecanismo de resistencia, nos vamos a quedar, o se va a quedar sin opciones, ya las de primer nivel no le va a funcionar, porque si está expresando puede ser una blebo, un claro, pero más así, toca liberar los antibióticos, entonces más fuertes, de los del tercer nivel, para que pues se pueda dar un tratamiento efectivo. Porque si solo reportamos primer nivel y tienen un mecanismo de resistencia, no le van a funcionar, ¿sí? Y si un médico no sabe interpretar tal vez los mecanismos de resistencia presentes o no puede hacer una lectura interpretada bien del antiograma, pues vamos a, digamos, o va a dar una terapia que no le va a funcionar. Ok, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, Alguien levantó la mano. doctor, creo que acá tengo una pregunta, una doctora alzó la mano, la doctora Gloria Elena Herrera. Doc, pues la escuchamos, o si quiere hacer el comentario también. Mm, Doctora, de pronto alzó la mano. No. Bueno, No. bueno, acá tengo una pregunta del doctor Robert Cabarcas. Dentro de las ventajas que tienen todos estos métodos, ¿cuáles serían también las desventajas para su uso? Sí, muy bien. Una de las primeras ventajas, y es digamos, un bloqueo también para la adquisición. En cuanto a las pruebas moleculares, el costo. Sí, el costo tenemos que evaluar, digamos que de toda esa gama de pruebas que les mostré esta tarde, hay unas que van a ser mucho más económicas respecto a otro, pero siempre el valor de prueba molecular siempre va a ser mucho más costosa. Entonces, eh, en los casos de resistencia que hemos visto y aquí en Colombia, por lo menos ya está aumentando la adquisición de pruebas de inmunocromatografía, ¿sí? Que es un poco más accesibles. Tiene un costo, digamos, adicional a los métodos convencionales o las pruebas de discodifusión que hacíamos, pero inmunocromatografía está volviendo es una herramienta que por lo menos es costo efectiva y es rápida y como son pruebas que son, digamos, validadas desde casa matriz, contra biología molecular, tienen un muy buen desempeño, ¿sí? Entonces, una de las estrategias. Entonces, uno de los principales inconvenientes son, para poderlas adquirir,
son los recursos y el costo de estas pruebas en cuanto a la prueba molecular. Cada vez en cuanto se vaya masificando y después de COVID se ha ido masificando cada vez más, la gente más interesada y desde gerentes de hospitales más interesados en la adquisición de plataformas moleculares, si sigue masificando, entonces vamos a tener mayor oportunidad de poder adquirir estas plataformas en nuestros hospitales, porque la idea es poder ya después, a futuro, después de llegar a esa detección molecular, poder llegar a secuenciación de esos mecanismos presentes ahí de resistencia como uno de los ejemplos en donde podríamos aplicar todo eso. Pues sería como la de mayor impedimento. Ok, doctor, muchísimas gracias. Pues estoy verificando, no veo más preguntas. De pronto, si alguien alzó la mano tampoco. No. Bueno, entonces ya con esto, pues creo que ya culminamos, concluimos la capacitación del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Diego, por esa charla. Espero que nos haya facilitado a muchos participantes, aclarado muchísimas dudas. Muchísimas gracias. Para nosotros en control de calidad también nos va a servir bastante. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, no, a ustedes por la invitación. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y bueno, nos veremos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Bueno, doctor. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Agradezco entonces que por favor diligencien el formato de asistencia. Adicionalmente, les recuerdo que nosotros pues estamos en un ciclo de charlas virtuales que estamos realizando continuamente. Normalmente se realiza cada 2 meses. En este caso, les digo que ahorita nuestra próxima charla va a ser para el 7 de julio. Está relacionada a toda la parte de implementación de requisitos de calidad y competencias en POCT de acuerdo a la norma ISO 17 e ISO 15189. Entonces, también recordarles a todos los participantes que quienes deseen ver algunas capacitaciones, de pronto que no pudieron acceder a las charlas anteriores que se han realizado este año, el año pasado también tuvimos un grupo de temas muy buenos en control de calidad. También pueden acceder en nuestra página web, en nuestro link de webinars. Entonces, para que por favor lo visiten. Esta igualmente va a ser una charla completamente grabada. Estará disponible más o menos 15 días posteriores y asimismo va a estar disponible los certificados de asistencia van a estar disponibles en los correos electrónicos. Entonces, por último, recordarles que los participantes que sean recurrentes en nuestras capacitaciones al final del año, pues se les otorgará un premio especial de parte de Sigma Control de Calidad. Entonces, les deseo una feliz tarde. Muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.